Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Bien, regresamos a nuestro programa Ociópata, seguimos ociopateando, perdón, y seguimos hablando de pues este personaje que se queda como ícono, ¿no? Y nos tocó verlo además, ¿no? Porque tal vez a Gandhi no lo conocimos, bueno, en vivo tampoco a él, pero como figura viva, pública, trabajando, ¿no? Sí, de hecho, algo también, digo, dentro de todo lo que hizo Mandela, después de que termina, o más bien, él tenía la posibilidad de reelegirse y no lo hace. Un mandato más. Sí, entonces son todas esas cosas que empiezan a construirlo como un símbolo. O sea, ya no nada más es el personaje, sino que lo empiezan a llenar de significados todas estas acciones que empieza a hacer a lo largo de su vida. A pesar de que tiene el poder, no usa el poder en su favor, sino al contrario, quiere hacer que todas estas posibilidades que le representan estar en esa posición se vuelvan en favor de todo este pueblo con una situación tan complicada, que actualmente siguen teniendo una situación muy complicada, ¿no? Pero bueno, han dado un saltísimo, ¿no? Sí, por lo menos pasaron del apartheid. Y habrá que estar como pendientes de qué pasa allí, porque Mandela era un líder, ¿no? Era una persona que alrededor de él se daba un fenómeno, ¿no? que fue creciendo y logró todos estos avances en Sudáfrica, pero pues todo estaba como focalizado en su persona. Entiendo que hay una teoría, hay filosofía alrededor, etcétera, pero pareciera que su persona era el foco de unidad. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Yo la verdad es que no creo que pase nada trágico, pues, pero hay que estar pendientes de cómo se mueve ahora el mundo alrededor de. Hay teorías de los marxistas que dicen que en la historia lo que pasa tiene que pasar, ¿no? Y si entonces si no hubiera sido en México Miguel Hidalgo, hubiera sido otro personaje unos años después o algo así, es decir, las personas solo están allí en el momento correcto y adecuado, pero si no es esa persona, otro la termina sustituyendo, ¿no? Creo que el fenómeno va a ocurrir. A mí sí me gusta creer en esa teoría, y entonces habría que pensar que entonces ya es un acto sólido lo que ocurre en Sudáfrica. Sí, yo creo que ya no va a volver algo como el apartheid allí, pero también es cierto que, por ejemplo, cuando Alejandro Magno conquista Egipto, Persia y toda la Grecia antigua, desde Macedonia, pues cuando él se muere todo se divide en pequeños reinos, ¿no? También Carlomagno, ¿no? Ahí en la parte de centroeuropea, cuando él se muere, se divide en reinos también, ¿no? A veces pareciera que son solamente los personajes pareciera que son los que hacen las cosas, ¿no? Y fuera de ellos, de esos personajes, tal vez los demás podrán tener las intenciones, pero no tienen el liderazgo, el jale moral, no sé. Apenas, ya en otra escala geográfica, ¿no? Ahora que López Obrador entró al hospital, pues se preguntan, ¿no? Está la pregunta allí de ¿alguien será capaz de jalar ese barco que es Morena después de que López Obrador, suponiendo que López Obrador no estuviera? Es que son símbolos que de pronto vas construyendo a través de la historia, de las acciones, de los momentos inclusive históricos en donde surgen las cosas, y una fórmula en donde digas, bueno, el que sigue tiene que hacer esto, es muy complicado. Entonces yo no visualizo un personaje, digo, entre que tiene sus bemoles también López Obrador, porque hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo con él, en las cosas que hizo, o probablemente el grupo que lideraba también. Me gusta que se coman las heces. Ándale, sí. Pero no veo un personaje de tal relevancia o tal de tal simbolismo, digamos, sí, que pueda aglutinar a tantas personas alrededor. No se ve, ¿no? Sí, porque al final de cuentas... De alguna manera también tuvo sus iniciativas o sus acciones que le llevaron a eso, ¿no? Como el hecho de pues él mismo tener una conferencia de prensa todos los días a las 7 de la mañana, que claro, estaba trabajando desde temprano, etc. O sea, hizo algunas cosas eso que lo ponía. son Él hacía la agenda política del día, ¿no?
Exacto, Sí. pero lo iban poniendo, ¿no? Igual que algunas cosas que hizo Mandela, no estoy comparando ni mucho menos y diciendo que es Claro, sí. al mismo nivel, pero Simplemente sociopateamos y nos cambiamos de tema. sí, brincamos de uno para otro. A ver, les comento Pero rápido. creo que sí, habría que tener ese liderazgo, ¿no? Tendría que haber, sí, los personajes, yo creo que sí los personajes o las personas son los que impulsan un movimiento, ¿no? Probablemente, como decías Paco, vaya a suceder tarde o temprano, pero si no tienes al líder que motive a la gente, creo que es un poco difícil lograr un movimiento social que no sea ya de verdad que es necesario para todo el grupo social, ¿no? Ahorita dejamos que Juan, nada más déjame decir el contrapunto de esto, ¿no? De este movimiento 132, de lo que careció fue de un líder y por lo tanto de una línea de trabajo, ¿no? Juan, ¿te ibas a comentar algo? Sí, rapidísimo. Saludos de Buen Caballero. Hola, Wendy, saludos. Ella también tiene un programa, güey. Es Wendy. No, Wendy, perdón, Wendy, ya te ubiqué. Bueno, Ahora En la sí. 14. Ella nos llamó para rescatar a René, pero esa historia no la podemos contar. bueno, Buen Caballero, saludos. Que René se parece a Nelson Mandela. En lo mismo. Nada más en cubano. Unos asoleaditos. Oscar Alcántara, también saludos Oscar. Dice, no se olviden de Martin Luther King, un impulsor de los derechos humanos. Saludos al panel. Otra que decía sí. Martin Luther King también El mismo Obama decía que él, y sí es cierto, tal vez Obama no sería presidente ahorita si no hubiera existido el movimiento de Mandela, ¿no? Sí, Mandela también está ubicado en la historia junto con Desmond Tutu, arzobispo sudafricano también. Y ahorita en la BBC Mundo sacan unas noticias en donde el Papa Francisco le manda sus condolencias a la familia, el Dalai Lama le manda también una carta a la familia, el mismo Desmond Tutu. Entonces te das cuenta de la trascendencia de un personaje de la talla de Mandela, en donde gente que igual tiene el mismo punto de importancia en el mundo como estos personajes de líderes morales, Sí. se unen, inclusive desde distintas trincheras, ¿no? Porque bueno, el Papa Francisco ubicado en un grupo de referencia religioso, el Dalai Lama en otro punto, Desmond Tutu, que también fue perseguido y que también fue ganador del Premio Nobel de la Paz, al igual que Mandela. Entonces hay una opinión unánime de gente que tiene una filosofía de vida, más que ser una cuestión, una postura política, una filosofía de vida similar en el mundo. Se unen también a estas condolencias y al reconocimiento público de la figura de Mandela. Sí, él era un personaje pues, reconocido en todo el mundo, ¿no? Porque de la mayoría de los actuales y muchos otros, pues tendrán sus bemoles muy claros, pero de Mandela pareciera que no, ¿no? Pero, sí, pareciera que todos unánimemente reconocen casi todas sus acciones. Leía que en algún momento parte del movimiento antes de que estuviera en la cárcel y durante parte del tiempo que estuvo en la cárcel, era un movimiento un poco subversivos, ¿no? Que hacía pequeños actos de sabotaje de instalaciones eléctricas y cosas de ese tipo, que no involucraba lastimar a terceros, pero era parte de una lucha que tenía, que además la organización de eso fue lo que lo llevó a la cárcel, entre otras cosas, ¿no? Porque pretextos se iban a encontrar, el chiste es que no lo querían en la calle. Sí, Y le dieron el Nobel junto con a Frédéric de Klerk, ¿no? Sí, Fue fuimos por el juntos. tipo de negociaciones, pero ni quién se acuerda de Klerk. No, o sea, fue un acto salomónico, como lo van a hacer con Cholula y Puebla, dicen, pues porque los dos estaban en negociaciones, ¿no? pero ahorita que mencionaban a Martin, o que nos comentaban de Martin Luther King, vale la pena que lean, o que creo que por ahí existe un audio en YouTube, si no estoy mal, de su famoso discurso de I Have a Dream, yo tengo un sueño, que genera mucha conciencia sobre los derechos humanos y civiles, y se riega por toda Norteamérica, por todos los Estados Unidos de Norteamérica, y se vuelve un ícono, un emblema de su movimiento. Luther King no puede terminar su movimiento.
pero sí deja la inercia, Deja ¿no? sí, La sí, semilla sí. y poco a poco se van construyendo las transformaciones de su sociedad, ¿no? Otro de los vectores que explica al actual Obama, ¿no? Sí, incluso hay mucha gente alrededor del mundo del mundo de la música, que incluso les hace canciones. Uno de los grupos que más nos gusta, YouTube, que es YouTube, claro. pues tiene canciones sobre El nombre del amor. Sí, sobre Martin Luther King, los conciertos. YouTube pues, hizo una sobre Mandela apenas, ¿no? Recientemente. sí, y mencionaban mucho, por ejemplo, también a gente como Desmond Tutu en los conciertos. A nosotros nos tocó cuando en el primer concierto en el 92. En los 80s YouTube, 80s y 90s YouTube estaba muy metido contra el apartheid, ¿no? Siempre tenía alguna mención en alguna parte del concierto, ¿no? Sí. Y hubieron conciertos masivos en el mundo, ¿no? De estos donde asisten diversos grupos en contra de este dominio minoritario blanco en Sudáfrica, ¿no? Recuerdo algunos que fueron en Inglaterra. Los Live Aid. Exacto. Esos, donde empieza YouTube a destacar incluso, ¿no? Porque YouTube era un grupo como más chiquito y ahí empieza a florecer, ¿no? Sí, pero sí, definitivamente deja un legado, y más que un legado, un ejemplo que definitivamente en México no se ha seguido, no sé si algún día se siga, pero sí es un ejemplo de lo que un gobernante debería ser, definitivamente. En un país tan lastimado, tan complicado como Sudáfrica, pues él intenta poner orden a partir de lo más humanamente y democráticamente posible que está a su alcance, ¿no? Entonces, pues ojalá y en algún punto se pudieran repetir más este tipo de ejemplos, no nada más en México, sino en todo lo que es Latinoamérica. Yo recuerdo que Joaquín Sabina decía, cuando estoy súper jodido y quiero mandar a la chingada al mundo, que empecé mal, ¿no? Él tiene una anécdota donde tenía que huir de España porque andaba haciendo como actos terroristas casi. Y entonces estaba en una fiesta, como seguramente iba muchas, y ahí alguien se entera, alguien que no conoce, Sabina, un inglés, y entonces este inglés le presta su pasaporte para que abandone España. Creo que nos mandan otro corte. Nos mandan a corte. Y regresamos con otros comentarios y vamos a dejar creo que la Navidad para el siguiente programa, porque estos son datos para disculpar a Juan de la semana pasada. Vamos a mensajes y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.